8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos. Saludamos a esta hora con Katia Cruz, abogada del equipo de atención a la violencia del CEPAM en la ciudad de Guayaquil, que está ya con nosotros vía telemática. Katia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Con ocasión de la campaña electoral y desde hace mucho tiempo atrás se ha venido hablando de la violencia vicaria, pero le digo que con ocasión de la campaña electoral porque se ha radicalizado más este fenómeno que busca ser tipificado en la legislación ecuatoriana. ¿Qué tan importante es que la ley, el código penal nuestro, contenga un articulado que sancione, que tipifique la violencia vicaria en el país? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días, Lisette. Muchas gracias por la invitación. Referente a la tipificación de la violencia vicaria en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, esta es de vital importancia para visibilizar esta nueva forma de violencia basada en género que se ejerce contra las mujeres. Es una nueva forma de violencia que han encontrado los agresores para perpetuar los hechos de violencia que sufren las mujeres aún después del divorcio o de haber terminado la relación. Y lo hacen a través de la utilización de los hijos e hijas de las mujeres, así como otros seres queridos. Los utilizan como herramientas de control, de poder, de manipulación, para que estas víctimas sobrevivientes no puedan salir de esta situación de violencia que se continúa ejerciendo. ¿Y por qué es importante que se tipifique? Porque no se visibiliza que el sistema de justicia es un sistema de justicia que no tiene una sensibilización a estos temas de violencia basada en género, un sistema de justicia que aún realiza o tiene prácticas patriarcales, un sistema de justicia que minimiza todos estos hechos de violencia que viven las mujeres a diario. Es una constante y que lamentablemente va en aumento. Tenemos desde la experiencia del Centro de Atención Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia Psicológica que acuden solicitando un acompañamiento, una asesoría y un patrocinio legal, pero que a la par de este proceso legal o judicial de violencia psicológica tienen 4 o 5 procesos en las unidades judiciales de la familia, niñez y adolescencia, tenencias, pensiones de alimentos, regímenes de visitas, recuperación de menores, y lo que implica para estas mujeres movilizar todos estos recursos para defenderse a estas instancias y encontrarse con un sistema de justicia que no brinda la atención adecuada o no le da la importancia adecuada a este tipo de violencia, es lo que se podría visibilizar con la tipificación del delito de violencia vicaria en la ley penal. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Este es un tema y un tipo de violencia sobre el cual ahora mismo se encuentra debatiendo el país a partir de todos los hechos que son públicos y que se han conocido. ¿Hay otros países que hayan incorporado este tipo de violencia a su legislación en los últimos años y cuáles son, digamos, los ejemplos más cercanos? ¿Cuáles podrían ser? No, de lo que se conoce a nivel regional no hay una tipificación de violencia vicaria como tal. Sin embargo, es un tipo de violencia que se empieza a hablar porque se empieza a notar se empieza a notar en las prácticas, en las nuevas prácticas de violencia que ejercen los agresores sobre las mujeres. Creo que Ecuador es uno de los primeros países a nivel de la región que está hablando de violencia vicaria en la Asamblea Nacional para hacer una tipificación de la ley. Y esto demuestra también la falta la importancia que le dan los estados a este tipo de violencia y las faltas de políticas públicas para prevenir este tipo de violencia, ese nuevo tipo de violencia. Usted mencionaba que tienen varios casos, que han podido atender varios casos. ¿Se podría tener una estadística de cuántos casos se registran ya en el Ecuador? ¿Ustedes tienen esa estadística y en qué condiciones se producen?
Sí, desde el centro de atención de enero a diciembre del 2024 atendimos alrededor de 250 mujeres víctimas de violencia psicológica, patrocinando alrededor de 40 casos de violencia psicológica. Nosotros como centro de atención brindamos el patrocinio para ese tipo de casos entre la instancia de fiscalía y las unidades judiciales de violencia. Sin embargo, coordinamos de forma interinstitucional con la Defensoría Pública o con los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades para que se les brinde el acompañamiento a las mujeres en esos otros procesos. Por ejemplo, una mujer que llega con un caso de violencia psicológica, atrás de ella tiene una demanda de pensión de alimentos o un proceso de pensión de alimentos por incumplimiento del pago, tiene una demanda de tenencia, o en su efecto, una mujer que ha sido privada de la tenencia del cuidado de sus hijos se encuentra en un proceso de recuperación de menores, o muchas de nuestras usuarias llegan con procesos de régimen de visitas iniciados por los padres que lamentablemente activan los sistemas de justicia solo para perpetuar la violencia, porque o abandonan el caso y este es declarado en archivo, o en audiencia, luego de pasar por muchos procesos, desisten de la demanda. De enero a marzo del 2025 hemos atendido 108 mujeres con víctimas de violencia psicológica que desde la experiencia conocemos también tienen casos de violencia vicaria que se continúan ejerciendo. Uh-huh. Entiendo que hay varios estudios académicos que ubican a la violencia vicaria como probablemente el tipo de violencia más cruel sobre una mujer, ¿no? Porque entiendo que cuando se llega a los extremos, digamos, y hay muchos casos que se relatan en España, por ejemplo, en donde los padres han llegado a asesinar a los hijos solo con el objetivo de hacer daño a la madre, ¿no? A la madre de los niños. Estamos a tiempo en el Ecuador como para poner un alto, como para, dentro de estas incontables causas que hay para frenar la violencia de género, la violencia machista, y ahora que se está hablando de la violencia vicaria, estamos a tiempo como para poder hacer un llamado de atención y decir, ojo, que esto pasa, esto está pasando, y esto podría seguir pasando en el futuro, entonces estamos a tiempo como para evitarlo. Bueno, referente a lo que usted indica, sí, este es un tipo de violencia extrema, que se puede hablar de una estrategia de terror psicológico, de una tortura psicológica debido al intenso dolor que se causa en la víctima de manera intencional. Hay una intención de causar daño, estar en un constante estado de miedo, de estrés, de preocupación, por no poder proteger a sus hijos e hijas. Entonces, bajo este contexto, bajo esta forma de violencia tan extrema que se ejerce sobre las mujeres, es importante que el Estado, a través de sus competencias y de las instituciones competentes, pueda visibilizar estos hechos de violencia para que se establezcan políticas públicas de prevención sobre este tipo de violencia y evitar los casos extremos, como usted ha mencionado, que ha sucedido en el Ecuador, los asesinatos de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia como una forma de causarles daño o de castigarlas por no querer continuar siendo parte de ese ciclo de violencia. Katia, al momento estos casos, ¿cómo se sancionan si no hay una legislación? ¿Qué pasa con los casos de violencia vicaria? ¿Tienen algún tipo de sanción no específicamente como violencia vicaria o quedan absolutamente en la impunidad? Los casos de violencia vicaria, al no estar reconocidos o tipificados en la ley penal, no tienen sanción. Lo que se trata de hacer desde el centro de atención es visibilizar que una mujer con un caso de violencia psicológica que sí está tipificado y tiene una sanción penal, también atraviesa por una violencia vicaria. Sin embargo, al no tener tipificación, no son sancionados desde los sistemas judiciales o no son investigados desde el sistema de fiscalía. O sea, quedan en la impunidad. Quedan en la impunidad. Por eso es importante que se visibilicen y se tipifique este tipo de delito. Abogada, el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, que hace algunos días atrás se solidarizaba en sus redes sociales con Gabriela Goldbaum. Ella se asume, digamos, también como víctima de violencia vicaria por los mismos actores que hoy, dice ella, toman a nuestros hijos para vernos sufrir. Hay que recordar que el señor Sebastián Barreiro lo metieron preso en la cárcel de La Roca. ¿El caso de Verónica Abad es también violencia vicaria? ¿Podría catalogarse y considerarse como tal?
La violencia vicaria, desde la doctrina y desde lo que se ha logrado investigar hasta el momento, establece que este agresor utiliza a los hijos e hijas de su pareja o expareja. Es decir, se dan en el contexto de una relación eh, que existe o que existió en su momento. Y obviamente se configura que no solamente son los hijos e hijas, sino también otros seres queridos por Ujú. parte de la víctima. Pero desde lo que se ha investigado de la doctrina, se habla de esto, desde la relación desde una relación de pareja o expareja. Ujú. Entonces, el caso de la primera esposa del presidente candidato Daniel Noboa sí configura todo lo que ella ha narrado, todo lo que ha tenido que vivir desde hace 4 años hasta la fecha, sí configura violencia vicaria. De hecho, ella está impulsando, ahora mismo está respaldando en la Asamblea que se tipifique esta forma de violencia. En el caso de la señora Gabriela Goldbaum, todo lo que ella ha tenido que narrar, se ha visto forzada a exponerlo y hacerlo público porque no debe ser fácil para ninguna mujer que se conozcan de forma tan interior lo que está viviendo, que se haga pública su vida privada en esas condiciones y que se exponga a su hija de esa manera. ¿Todo eso sí configura violencia vicaria? Conforme a lo que se conoce de la violencia vicaria, es un caso que se configura dentro de las características y dentro de las formas de violencia que se ejerce. Es un caso que está en la palestra pública, que tiene conocimiento. Sin embargo, y lamentablemente no es el único caso que existe dentro de la experiencia y es importante que todos los casos se visibilicen para que se sancionen este tipo de delitos. Ujú. Yo quisiera, Katia, invitarle a ver a usted y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la transmisión y escuchar, por supuesto, las personas que están conectadas a través de FM. Lo que han sido las últimas declaraciones de Verónica Abad y analizarlas con usted para tener un poco también de contexto de cuáles son o cuáles podrían ser las amenazas que ella enfrente, porque le ha hecho, digamos, le ha enviado un mensaje al país hace algunas horas. Ha publicado un video en sus redes sociales en donde dice: vuelvo a mi patria como vicepresidenta a enfrentar con firmeza un sistema que quiere silenciar la verdad. Y esto es lo que ha dicho Verónica Abad. Hoy regreso a mi tierra, a mi querida patria. Regreso como la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos, con la frente en alto y el corazón firme. No sé si esta sea la última vez que escuchen mi voz, porque desconozco lo que pueda ocurrir al pisar mi propio país. Sin embargo, no tengo miedo, porque mi fortaleza viene del cielo. Vuelvo con el compromiso y la responsabilidad por mis hijos, por mi familia y por cada uno de los ecuatorianos que sueñan con un país libre, sin odio, donde la voz de nadie sea silenciada y donde los derechos de las mujeres no sean pisoteados por quienes desprecian la ley, la democracia o la justicia. Soy Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador. Estaré junto a ustedes defendiendo con firmeza los valores y principios patrios que nos hicieron ecuatorianos. Este mensaje de la vicepresidenta Abad nos hace pensar de que ella regresa a un país, el Ecuador, en donde no habría democracia, ¿no? Porque el mensaje en el que dice: no sé si esta sea la última vez que escuchen mi voz, debería encender las alarmas y las alertas de todos quienes se precian por ser defensores de la libertad de expresión, pero sobre todo de la democracia, ¿no? De los derechos civiles. Como una autoridad elegida por votación popular, vicepresidenta perseguida por su propio gobierno, tiene temor de regresar al país. ¿Cómo debemos entender este mensaje que ha enviado la señora Abad al país? Bueno, creo que en el contexto actual es una realidad que hay una pérdida de confianza en la democracia del país, hay una crisis de institucionalidad donde el Estado no ha podido responder a las necesidades y a la demanda de la sociedad. Creo que el caso de la vicepresidenta Verónica Abad es un caso visible de ejercicio de poder, de ejercicio de violencia basada en género en contra de las mujeres, desde ella como autoridad y que refleja la realidad de las mujeres a diario vivir en este contexto actual que atravesamos como país. Katia, una vez que avance esta discusión en la Asamblea Nacional, ¿cuál, desde la lógica de las personas y de las organizaciones que se dedican a atender casos de violencia de género, deberían ser las sanciones que se establezcan en la normativa para la violencia vicaria? ¿Qué sanciones debería
analizar la Asamblea y formar parte estas del Código Penal? Como todo tipo de violencia que está tipificada, una sanción privativa de libertad, medidas de reparación integral a las víctimas, y también considero que sería oportuno que se establezca programas de sensibilización y capacitación desde perspectiva de género a los funcionarios judiciales para que ellos, bajo sus competencias y su autoridad, puedan resolver de forma adecuada, respetando los derechos de cada parte procesal, este tipo de casos cuando se activa el sistema de justicia, porque es lo que hacen los agresores. Utilizan sus derechos como padre para activar el sistema de justicia y poder continuar ejerciendo esta violencia. Y en este caso se complica más porque estamos hablando de un padre que es además un hombre que tiene una fortuna muy grande y que concentra mucho poder económico, pero adicionalmente poder político. Ese poder político que lo ejerce, por ejemplo, en contra de su ex ministra de Electricidad, Andrea Robo, a quien la tiene silenciada, que lo ejerce en contra de periodistas mujeres a quienes les ha obligado a exiliarse, o en contra de su propia vicepresidenta, que tiene terror de regresar al país, y no se diga la madre de su hija. Así es, los agresores son personas que tienen el ejercicio de poder, poder político, poder económico, el poder de influenciar en la víctima y de causar el miedo y el temor constante en ella de qué es lo que puede hacer. Y lamentablemente es una realidad. Tenemos casos de usuarias que llegan con este terror de que su agresor tiene cierta influencia en determinado lugar estatal o en determinada institución estatal, y que bajo eso continúa ejerciendo la violencia. Es una realidad. Estas son formas de violencia que se perpetúan y que lamentablemente continúan a pesar de todos los esfuerzos para prevenir y sancionar este tipo de violencias. ¿Existe alguna forma de prevenir esta violencia, la violencia vicaria? ¿Se puede hacer algo para prevenirla y no llegar a los extremos que hemos presenciado lamentablemente todos los ecuatorianos? Esto es responsabilidad estatal, establecer las políticas públicas de prevención, de seguimiento, de capacitación y, de ser el caso, de sanción, porque es el sistema de justicia, lamentablemente, quien minimiza estas situaciones de violencia que viven las mujeres, y que en muchas ocasiones están del lado de estos agresores, haciendo alegaciones de que se respeta sus derechos como padres, pero no se ve más allá de la seguridad de los hijos y las hijas, y porque muchos de estos vínculos no son libres de violencia, son vínculos de manipulación, son estrategias de utilizar a sus hijos e hijas como herramientas, y el sistema de justicia no visibiliza eso. Por lo tanto, las políticas públicas que implemente el Estado para prevenir ese tipo de violencia son las que pueden dar paso a erradicar esta nueva forma de violencia. Le quiero trasladar una inquietud que tiene mucha gente en nuestro chat, y esto tiene que ver también con que hay casos de madres que impiden tener contacto a los padres con sus hijas o hijos. En ese caso, cuando el impedido de poder comunicarse o hablar o ver a los niños, niñas, es el padre, ¿se puede también hablar de violencia vicaria o en ese caso no aplica lo mismo? Los padres que deseen compartir con sus hijos, tener un vínculo parento-afectivo con sus hijos, tienen el derecho de poder ejercer una demanda de régimen de visitas para que la autoridad competente determine que el ambiente en el que los niños, niñas y adolescentes van a estar es el adecuado para su desarrollo integral, y poder dar paso a los días de visita que tienen que tener los padres con los niños. Se es respetuoso de los derechos de ambos padres. Sin embargo, hay para los padres mayores elementos para poder ejercer sus derechos, lo que no sucede en el caso de las mujeres. Pero si invertimos los papeles, digamos, pongamos un ejemplo figurativo de que es la esposa o la ex esposa la que tiene el poder económico, la que tiene la custodia de la hija o del hijo, y hace exactamente lo mismo que le pueden hacer a una mujer. ¿Allí no se considera violencia vicaria hacia un hombre? Eso lo tiene que determinar la Asamblea Nacional al momento que se tipifica el delito. ¿Cuál es el objetivo o cuál es
el objetivo hacia el cual se dirige la ley. ¿Hacia quién se sanciona? ¿Hacia a los padres como responsables o se habla desde el sistema, desde esta violencia histórica que han sufrido las mujeres? ¿Cuánto afecta esta forma de violencia a los hijos? Los hijos, en la violencia vicaria se habla que es una violencia sustituta, porque utiliza a los hijos e hijas como medio secundario para ejercer violencia contra las mujeres. Sin embargo, desde que se los expone a ser testigos de violencia, desde que se los utiliza con situaciones revictimizantes en el sistema de justicia, se convierten en víctimas directas que afectan su bienestar emocional y su desarrollo integral. Y más allá de cubrir sus necesidades básicas, son una víctima más de violencia de género, basada en género y de violencia infantil. ¿Esta violencia vicaria se puede relacionar o puede influir en otro tipo de violencia, por ejemplo, en los casos de femicidio? Sí, muchas de estas violencias vicarias llegan a la violencia extrema como el femicidio. En el caso de hombres que asesinan, deciden a quitarle la vida a su pareja o expareja por no continuar accediendo al ciclo de violencia de los cuales ellos quieren mantenerla. Y también se da el asesinato de los hijos e incluso el suicidio de estos agresores. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por acompañarnos, por analizar con nosotros estos temas y por darnos una idea de cómo debería tratarse en la Asamblea Nacional la violencia vicaria, la tipificación de la violencia vicaria. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Lo propio.